Estimado profesor, aquí la explicación de la activación del actuador de doble impacto de una manera correcta, que el pin salga y entre y active el sensor cuando el pin está dentro y cuando el pin está afuera. Y aquí los dispositivos para la explicación. Aquí tenemos un disyuntor, como lo vemos aquí. Aquí una botonera o un emergency stop, que cortará el circuito en cualquier caso de emergencia. Aquí vemos un contacto del S2 de la bobina S2 que vemos acá, de la bobina S2, que acá vemos un contacto del K1 de la bobina esta, o del contactor de la bobina de esta, que sería la retención del mismo. Aquí un contacto del K2 normalmente cerrado, para que cuando el K2 active no se pueda activar la bobina del K1. La bobina del S2 del contactor que vemos acá, o de la bobina que vemos acá, es cuando el sensor que vemos aquí es capacitivo, como vemos acá, se le dé la pulsación, él mandará la señal. Cuando se cierre el circuito aquí, él recibirá voltaje y pasará el voltaje por este contacto normalmente cerrado del K2 y activará la bobina del S2, haciendo cerrar este contacto, lo cual activará la bobina del K1 y asimismo activará su contacto auxiliar, haciendo la retención del mismo, y ahí empezará el circuito a funcionar. Cuando el pin cambie a su posición de afuera, se desactivará el sensor A0, el sensor capacitivo A0 que vemos aquí, lo que supondrá la desactivación de esta bobina, porque ya se cortaría el voltaje aquí, y lo que permitirá que este sensor A1 será el que se active cuando el pin salga. Este sensor capacitivo que vemos aquí, A1, se activará y activará la bobina del K2, activará la bobina del K2, y así seguirá el proceso. Y se abrirá el contacto que está abierto aquí, y el contacto que está el contacto que está cerrado aquí y el contacto que está cerrado aquí pasarán abiertos para activar, y este contacto se cerrará para activar la solenoide esta que está aquí, que viene siendo la solenoide A, para la activación del actuador hacia afuera. Y aquí el ejemplo cuando activamos el simulador. Sí, aquí como podemos ver, profesor, el simulador funcionando. Cuando activa el K2, activa el cilindro, impulsa el cilindro hacia atrás, y al impulsar el cilindro hacia atrás, el sensor A0, que es capacitivo, vuelve a cerrar el circuito, y es un proceso que se da y se da una y otra vez
y viceversa. Muchas gracias, Pro, espero que lo haya entendido y eso es todo.